Hola, ¿cómo están? Este módulo, último módulo, fue incorporado en esta mejora al curso SMS versión 2024. Mejora que obviamente considero relevante, dado la importancia de la gestión de riesgo de seguridad operacional, más conocido como el acrónimo SRM, ¿ya? Safety Risk Management. Bueno, aquí tenemos la introducción. Les muestro un poquito algunas imágenes de nuestra gran preocupación. Los trabajos aéreos de combate de incendios, que el tipo de trabajo aéreo junto a escuelas de vuelo que generan más sucesos operacionales y también a donde se genera mayor tasa de incidentes y accidentes de aviación. Las operaciones con drones hoy en día es una gran amenaza al sistema aeronáutico, dado la indisciplina que se genera producto de la operación misma, con personas que obviamente no tienen credencial, no están autorizados por la DGAC, y eso, insisto, es nuestra preocupación como autoridad. También de las mismas operaciones con drones, hoy en día los municipios se están adquiriendo, hay cerca de 400, sobre 450 municipios, están adquiriendo para el tema de seguridad pública drones, están adquiriendo, y obviamente formando operadores más que formando, en este caso contratando operadores de RPA. Y nuestra preocupación es que en los últimos 2 meses hemos tenido 3 accidentes de drones en 3 municipios del sur. ¿Ya? Bueno, esto es gestión de riesgo. Es un tema bastante atractivo, bien dinámico, medio complejo, sobre todo en la labor de elaborar matrices de riesgo. El concepto de SRM, Safety Risk Management, dice que es un componente clave y fundamental de la gestión de seguridad operacional, que requiere una evaluación continua, ya que el sistema de aviación cambia constantemente. Se presentan nuevos peligros y riesgos y, por lo tanto, las medidas de mitigación se tienen que ir revisando y evaluando en cuanto a su eficacia, con el propósito de ser proactivo en la evaluación de riesgo para evitar un accidente e incidente de aviación. Obviamente, este módulo parece que es tan relevante y este concepto en sí, ¿ya? Que procura, y eso es nuestro fin de la seguridad operacional, ¿no es cierto?, evitar un accidente o incidente de aviación, con un enfoque netamente proactivo. ¿Qué pasa hoy en día con las empresas que tienen que implementar o levantar una matriz de riesgo? Acostumbran a algunos a levantar una matriz de riesgo y prácticamente la levantan, la dejan documentada y la verdad pueden tener la versión original 2, 3, 4 años. Bueno, bien lo he dicho aquí, este es un tema bien dinámico, producto de que siempre se van identificando nuevos peligros. Ahora, ¿cómo podemos identificar nuevos peligros? Por ejemplo, a través de boletines de la industria que pueda informar de nuevos sucesos operacionales, a través de investigaciones, procesos de investigación de incidentes, accidentes, a través de reportes voluntarios. Eso es lo que nosotros buscamos, la punto de inflexión, la generación de la cultura. Y hablamos de reportes voluntarios, ¿dónde? Hoy en día, en este curso, tenemos diferentes tipos de proveedores de servicios y donde nos preocupa más el tema de la cultura es en las empresas que son de aeronaves no tripuladas de drones y obviamente de los centros de mantenimiento aeronáutico. El generar reportes obligatorios, la cultura lo ven es muy reactivo, piensan que hoy en día la autoridad va a tomar acciones con un reporte y por eso es que nosotros también apuntamos a que el punto de inflexión para generar la cultura, más que en el reporte obligatorio, sea en el reporte voluntario. Ayuda también justamente a la gestión de riesgo, a identificar nuevos peligros. Bueno, ¿cómo generamos o materializamos este concepto tan teórico? Primero que nada, hay que identificar peligros. Ahora, ¿qué es lo que es un peligro? Bueno, un peligro es una condición, un objeto que puede generar una consecuencia en materia de seguridad personal. Y consecuencia, en este caso, son los resultados de un peligro. ¿Ya? Hay muchos ejemplos, entre ellos piensen, no sé, pues la incursión de un vehículo en pista puede generar como consecuencia a lo mejor una incursión, una excursión de una aeronave o una colisión con este vehículo, eh, una pérdida de control de una aeronave no tripulada, de un dron, ¿no es cierto?
de viento, a lo mejor el KP elevado u otro, puede generar esta pérdida de control, una caída, que sería la consecuencia, ¿se fijan? De su equipo. Bueno, esto en realidad lo mismo factores humanos, o también siempre considerar en este tema de los peligros factores humanos. No sé, por la somnolencia, la fatiga, puede generar a lo mejor una pérdida de separación en la parte de tránsito aéreo, simplemente una mala operación de un equipo, en la parte de mantenimiento, etcétera. Entonces, cuando nosotros identificamos los peligros, el segundo paso es evaluar los riesgos en cuanto a la probabilidad de severidad. Y ahí en la probabilidad de severidad, nosotros tenemos que evaluar siempre en base a la consecuencia. Es decir, cuán probable, por ejemplo, en el caso de un dron, es que por una pérdida de control se me caiga mi equipo. ¿No es cierto? ¿Y cuál sería el daño? Eso es la severidad. ¿Cuál sería el daño o el impacto que va a generar esta caída del equipo? Ahora, ¿cuán probable es que a lo mejor en una incursión en pista, ¿no es cierto?, tengamos justamente una aeronave final y a lo mejor pueda generar una colisión o una salida de la aeronave, a lo mejor puede generar eso, un RE, una excursión en pista producto a lo mejor de esta incursión, o simplemente un impacto, ¿ya? Y ahora la severidad, hoy siempre colocar en el peor escenario, ¿cuál sería? Bueno, va a ser obviamente catastrófico, como fue el caso del accidente, ¿se acuerdan? En René Chávez, en Perú, con la incursión de un vehículo del área de CI, de vehículo de emergencia, y donde esta aeronave de LATAM, prácticamente en carrera de despegue, tuvo un accidente que fue lamentablemente con peores consecuencias, porque hubieron fallecidos que fueron los chicos del carro CI. ¿Ya? Bueno, piensen en esto siempre en una de las peores condiciones. En cuanto a la probabilidad de severidad, hay una tabla que establece el 9859 con los criterios, una tabla alfanumérica de probabilidad con severidad. Una vez que nosotros identificamos, ya evaluamos el riesgo, ahora hay que empezar digamos, a tomar en consideración la medida de mitigación. ¿Cómo se plasma la medida de mitigación? En base a la defensa de la aviación, esta industria aeronáutica para todos los que están aquí hoy en día insertos en este curso. La defensa de la aviación habla de un acrónimo que se llama Tango Romeo Eco Sierra, habla un código aeronáutico, pero es en tecnología, reglamentación, entrenamiento y estandarización, o supervisión también puede ser, ¿no es cierto? Y estas medidas de mitigación si se basan en estas buenas defensas, obviamente tienden a dejar a un nivel aceptable de riesgo el trabajo aéreo, la actividad propiamente tal que ustedes van a desarrollar, ya sea el mantenimiento aeronáutico, ya sea la operación de un RPA en área no poblada o en área poblada, llámese a lo mejor las operaciones de una aeronave por algún trabajo aéreo de combate a incendio o en una operación de un alumno y piloto, ¿no es cierto?, en el proceso de formación de su como piloto privado, etcétera, etcétera. La OASI, en la versión del documento 9859, la cuarta edición, establece dos metodologías como tal. Antiguamente se hablaban de tres metodologías, no sé, la reactiva, la proactiva y la predictiva. Hoy en día está fuertemente relacionada la metodología reactiva y la proactiva. ¿Cuál es la metodología reactiva? También esto es pregunta de prueba, chiquillos, en el curso, recuerden. Esta metodología involucra el análisis de resultados de sucesos pasados. Aquí está la palabra clave, pasado, o sea, el evento ya ocurrió. Los peligros se identifican mediante la investigación de sucesos de seguridad operacional. Los incidentes y accidentes son indicadores de eficiencia del sistema y por tanto pueden usarse para determinar los peligros que contribuyen al suceso. ¿Se acuerda que yo le dije que los procesos de investigación también pueden ser un input de fuentes externas o internas de identificación de peligro? Ahora, ¿qué tenemos como identificación de peligro? Distintos. Aquí un tema como es un curso bastante abierto, por ejemplo, en la parte de mantenimiento, un ensamblado incorrecto, herramientas no calibradas, fallas eléctricas que generen un accidente. ¿Se acuerdan el caso de, nuevamente, el aeropuerto Jorge Chávez? Ahora, hace como 2 meses atrás, hubo un blackout donde una falla eléctrica, producto de un cableado de tierra, digamos, por ahí en el proceso de investigación hablaban de que tenían más de 20 años de vida útil. Bueno, y ahí por ahí se sumaron otros factores contribuyentes. Esta es la parte de aeródromo, ¿se fijan? Que también hay personal en este curso. Hay un una notificación de evento obligatorio operacional o presencia de aves en ruta, de despegue.
suele pasar mucho, ingestas, choques con aves, ¿no es cierto? Más que avistamiento, en este caso, aquí ya hubo un evento como tal. El choque con aves, que nosotros llamamos el bird strike, un accidente por ingesta de aves motor 2 pasó lamentablemente en un caso de más que de un ave, fue de un cuadrípedo en un aeropuerto acá en Chile. Y obviamente fue un accidente probablemente tal o un incidente grave porque la aeronave quedó fuera de vuelo y con daños. Bien, tenemos esta metodología proactiva, ¿no es cierto? Y este es el foco, esta es la parte importante, porque esto es lo que busca la seguridad operacional, el concepto proactivo, identificar los peligros en forma proactiva, antes que sucedan en un evento como un incidente o un accidente. ¿Te fijas? El reactivo ya pasó el evento, y aquí lo que nosotros tenemos que procurar es justamente tomar esa actitud proactiva. ¿Qué dice este concepto, esta metodología? Dice, involucra el acopio, o sea, la recopilación de datos de seguridad de sucesos de consecuencias más leves o de rendimiento, proceso y análisis de información de seguridad operacional, de la frecuencia de los sucesos para determinar si un peligro podría conducir a un accidente o un incidente. ¿Ya? La información proveniente para identificación proactiva de peligros procede principalmente de fuentes múltiples de información. Ahora, ¿qué fuentes múltiples de información tenemos? Bueno, una autoría interna de seguridad operacional, una autoría externa que puede ser la autoría, ¿ya? La vigilancia, una inspección en aeronavegabilidad, una inspección a las empresas de drones, una vigilancia a un aeropuerto, a un servicio de tránsito aéreo, a una escuela de vuelo, etcétera. Notificaciones confidenciales. Aquí son los reportes voluntarios. La notificación, los reportes voluntarios pueden ser confidenciales o anónimos. Y en este caso, aquí busca la OASI para generar la cultura, y más que sean anónimos, que sean confidenciales. ¿Sí? O sea, yo, Roberto Urbina, voy a reportar que tuve una pérdida de control de mi equipo, ¿no es cierto? Y se me cayó. Bueno, yo sé que fue a lo mejor por un tema de, a lo mejor por condiciones de viento, o una mala operación, pero bueno, fue un error, quizá un lapsus u otro, y pues lo voy a reportar, obviamente, a sabiendo que se va a proteger la confidencialidad de quien reporta. También está el proceso de investigación e informes de SMS, ayuda mucho a identificar peligros el proceso de investigación. ¿Por qué? Si usted se preguntará, porque normalmente uno cuando hay un accidente, un incidente, determina causales y factores contribuyentes, que son los precursores. De ahí obviamente siempre pueden haber distintos eh, otros focos, otros peligros sumados que en realidad a veces no consideramos. Ejemplo, los factores humanos, que es lo que dice OASI en gestión de riesgo, es lo que más hay que considerar y lo que menos consideramos. ¿Ya? El Flight Data Analysis, que es un sistema de monitoreo del comportamiento, de la performance de la aeronave, obviamente glosa, que esto se usa más bien en temas de aeronaves comerciales, y hoy en día lo tiene implementado el FDM y obviamente lo reportan, ¿ya? Eso entonces ayuda un poco a ver el comportamiento una vez finalizado el vuelo. Los estudios de seguridad, que también son parte de elementos de entrada, ¿no es cierto? Internos, externos, por ejemplo, ahora se hizo un estudio de seguridad con respecto al caso del aeropuerto este que yo le decía a Jorge Chávez, por el blackout que generó una demora de 10 horas. Que también puede afectar a los aeropuertos en Chile, obviamente, porque las situaciones son muy similares en cuanto a sistemas de ayudas terrestres para la parte AGA, es decir, electricidad aeroportuaria. Están hoy en día las encuestas también de seguridad operacional que siempre pueden generar un input de peligros o seminarios como lo que puede hacer la autoridad. Aquí tenemos una imagen bastante importante que puede graficar un poco cómo es la consecuencia o cómo es el proceso de la identificación de peligros hasta gestionar los riesgos en forma eficiente. Por ejemplo, vemos un tema de identificación de peligros de un CMA, de un centro de mantenimiento aeronáutico, ¿ya? Ahí vemos algunos peligros asociados no solamente a CMA, obviamente también tenemos, se fija, la incursión de un vehículo en pista cuando viene una aeronave final, aves, siempre las aves. Acuérdense que peligro es una condición, un objeto, aves, ¿ya? Como tal. Caso de mantenimiento, también, insisto, más abierto también a otras áreas también como centro de mantenimiento, o sea, perdón, empresas de drones, escuelas de vuelo, etcétera. Entonces, identificación de peligro, tenemos los diferentes modelos o metodologías reactivas, proactivas, ¿no es cierto? Lo que yo les señalaba, y el método predictivo, más bien que hoy en día, como tendencia, lo usan más aeronaves o software que tienen las empresas comerciales, grandes. Bueno, se evalúa el riesgo en cuanto a probabilidad, severidad o gravedad
se define el nivel de riesgo, ¿no es cierto? Y se determina la medida de mitigación, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les decía esta medida de mitigación que están basadas en el nivel de la defensa de aviación, tecnología, reglamentación, entrenamiento, eh, estandarización o supervisión? Y obviamente después de aquello, una vez que se defina esto en la matriz de riesgo, se tiene que difundir. Y se tiene que difundir obviamente a quién, al personal, al alumno piloto, al operador de RPA, a los supervisores, ingenieros de mantenimiento, a los pilotos, al personal de aeródromo, personal de tránsito aéreo, etcétera, etcétera. Todas las personas que están involucradas, ¿se fija? Y que involucran en el proceso documental. Y ahora, ¿cómo se difunde? Ya sean boletines, informes, seminarios, talleres. Bueno, esto nosotros lo pedimos, esto es parte de la parte de etapa 2 de un modelo de CMS, o sea, de gestión de riesgo, y nosotros pedimos una matriz de riesgo con esta evidencia, ¿se fija? ¿Usted cómo difundió, cómo entregó la información de la matriz de riesgo al personal? Y, por ejemplo, a través de charlas, talleres, etcétera, etcétera, a través de, por ejemplo, código QR para poder reportar un evento que es fundamental. Ayuda mucho hoy en día la tecnología, porque con el celular yo escaneo mi código y reporto inmediatamente y le llega al encargado de seguridad operacional. El concepto peligro, que es lo que dice la OASI, en condición o objeto que extraña la posibilidad de causar un incidente o accidente de aviación o contribuir al mismo. Recuerde que el concepto de seguridad operacional apunta hacia un accidente de aviación o incidente de aviación, no accidente laboral, sino ahí ya estamos en otra normativa y obviamente esos 45.000 o seguridad y salud ocupacional, etcétera. Pero aquí tenemos diferentes tipos como metrología, la parte de calibración, fundamental, ¿no es cierto? Aquí tenemos una imagen de una aeronave que era de combate de incendio que fue atacada en el sector de macrozona sur, un ataque más bien terrorista, ¿no es cierto? Porque fueron atacados esta aeronave que está haciendo una labor en cierta forma social, de ayudar el tema del medio ambiente, porque una misión de forestal fue atacada por personal de tierra, con impactos de bala en la aeronave. Esta aeronave, se fijan después que en una inspección que fui, me dijeron que, bueno, esta aeronave o empezaron a utilizar, a blindar esta aeronave, y esta se fija ahí, son de riesgo porque cambiaron tecnología, vieron que la tecnología que había no era eficaz y blindaron la aeronave, sobre todo en cabina, con Kevlar, para evitar justamente un impacto al piloto, porque eso es lo preocupante. ¿Se fijan? Hizo un cambio en la matriz de riesgo. También tenemos ahí, por ejemplo, una aeronave que tuvo un impacto con una nave y rompió, en este caso, el plexiglas de la cabina, condiciones de viento fundamentales, de repente viento windshield cruzado, en realidad que puede generar incluso una excursión en pista, el tema de las programas de confiabilidad, mantenimiento, etcétera, ¿no es cierto? Y siempre considerar, por favor, en la matriz de riesgo, que es donde lo que menos consideramos hoy en día, factor humano. La fatiga, el periodo de servicio de vuelo, las condiciones de trabajo, ¿se fijan? Bueno, eso puede conllevar justamente a peligro o a consecuencias como una mala manipulación, errores, e insisto, a veces por pérdida de conciencia situacional, etcétera, etcétera. Concepto que por favor siempre consideren. En esto hay un libro que se llama Taxonomía de Peligros de la CRBSOP, del Sistema Regional, que ayuda mucho para poder trabajar en un levantamiento de peligros. ¿Qué es lo que son las consecuencias? Por ahí el resultado que pueden activarse por un peligro detectado. ¿Ya? Aquí vemos, voy a detallarme un poquito en esto de una imagen aquí a la izquierda de este crawling que es como en la capota, bueno, las personas que son de mantenimiento conocen más el concepto técnico, pero es como el compartimento, lo que cubre, en este caso el motor. Y me acuerdo que en su momento, siempre lo comento, un poco más bien de aprendizaje, que una persona de mantenimiento estaba haciendo un trabajo previo al vuelo de una aeronave comercial, esto fue en Chile acá, y hasta hace poco, y una aeronave que estamos hablando de una etapa 4, se me hizo una etapa supuestamente una aeronave con un sistema de gestión bastante maduro. Y bueno, esta persona cerró el crowning y entiendo que había con lluvia en invierno, humedad, la viscosidad a lo mejor del líquido hidráulico, quizás no cerró, no generó el locket o el cierre probablemente tal, y entonces se desprendió este crowning. Él reportó que fue producto de aquello, en fin, de que fue producto de las condiciones de medio ambiente u otro, y que no fue un tema de negligencia como tal. Bueno, ¿qué hizo la empresa en este caso? Cultura justa, que usted lo tiene que haber visto en uno de los módulos. La empresa habían cambiado justo el directivo responsable, sin conocer el concepto de cultura justa, y los sancionados le despidieron.
O sea, todo lo que se trabaja en esto, producto de generar una cultura justa, pueden ser años de trabajo, como España, que fueron 10 años de trabajo, se puede ir todo a foja cero si hay malas decisiones gerenciales. ¿Ya? Un punto que quería comentar, esto como experiencias en el ámbito aeronáutico. Acá tenemos diferentes tipos de peligros. Insisto, en este libro Taxonomía de peligros de la CRSOP, que está en la biblioteca, lo van a poder acceder. Por favor, descárguenlo y trabajenlo. Eso les va a servir mucho en la matriz de riesgo. Hay peligros ambientales, humanos, técnicos, de mantenibilidad, o sea, orientados más bien a todo ámbito transversal, se fija de la industria. Bueno, aquí hay un listado, ya no voy a ser muy específico en honor al tiempo, pero sí les puedo señalar de qué se trata esta taxonomía. Entrega, por ejemplo, diferentes tipos de peligros dependiendo de la actividad, de infraestructura o proceso o sistema. ¿Ya? La gestión dice falta de limitación de compromiso en la dirección. La gestión no demuestra apoyo a la actividad, un tema de liderazgo fundamental, ¿no es cierto? Pero esos peligros normalmente no se colocan en la materia de riesgo, ¿ya? A veces son internos probablemente tal de la organización, ¿ya? Ausencia de política o ineficaces. Esto suele pasar, por ejemplo, con que hoy en día la OASI solicita en una vigilancia que me ha tocado hacerlo, la política sobre alcohol y drogas, ¿ya? O la política sobre todo de FRMS, de asociado a fatiga, algunas empresas no las tienen, ausencia política de cultura justa, ¿se fija? Eso también puede ser, es bueno definirlo en una matriz de riesgo a fin de poder implementarlo, ¿se fija? Tenemos otros peligros que aquí los voy a abordar. Ya, estos peligros que yo les decía que los voy a abordar también los factores humanos. Lo que les comentaba, nosotros tenemos en la industria cerca de 650 proveedores de servicios. Dice que todos estos proveedores tienen que levantar matrices de riesgo. Se suman a ello, piensen, los municipios, que van a ser cerca de 450, vamos a tener más de 1000 proveedores. Todos van a tener que trabajar en un modelo matriz de riesgo. Entonces, yo creo que matriz de riesgo y trabajando en peligro diferentes índoles. Se fijan lo organizacional, el mantenimiento, operaciones, factores humanos. Grave. Y esto normalmente siempre uno trata de ser, no sé, no sé si no restar la importancia o no, pero son sumamente importantes. De hecho, la gran mayoría de los accidentes e incidentes son asociados a temas de factores humanos. Y entre ellos, por ejemplo, el tema del estrés psicosocial. A veces por ahí hay una escala de valores de psiquiátrico. Entiendo yo que, por ejemplo, la muerte de un hijo tiene el nivel más alto, ¿ya? Obviamente, tiene un tema de separaciones y otros factores más que también influyen en condiciones de volver a insertarse laboralmente, llámese por ejemplo el tránsito aéreo en una torre de control, o volar, o tener un vuelo a larga distancia, por Oceanía, que no sepa, Australia, 14, 16 horas, con una situación de aquella, se fijan, conciencia situacional sumamente importante, a veces el tema de los periodos de descanso no se respetan, pero eso hay que considerarlo siempre en esto, en la matriz de riesgo. Por eso que también apunto acá, mi clase no es de factor humano, pero el día de mañana yo creo que no descarto que nosotros hagamos un taller de factor humano a través de esta misma plataforma y online para poder fortalecer más esta área que es sumamente relevante en la gestión de riesgo y que poco se considera. ¿Qué es lo que dice la OASI con respecto al tema de los reportes, por ejemplo, de los reportes de eventos obligatorios? Que la gran mayoría de los eventos obligatorios que se reportan son siempre asociados a factores técnicos y pocos o nada de factores humanos. Diga lo mismo anterior. ¿Qué factores técnicos tenemos? Por ejemplo, instalaciones, pero es también fundamental porque ahí hablamos de las condiciones latentes, ¿se acuerdan? El efecto de la causalidad con el queso suizo. Están las condiciones latentes, que normalmente siempre están esas condiciones que están siempre presentes en la organización. Y en esas condiciones que están siempre presentes están las condiciones gerenciales, como también las condiciones técnicas, equipamiento, instalaciones, ¿no es cierto?, deficiencias de aquello. Vuelvo a reiterar el caso de este accidente o de este blackout en Jorge Chávez, y nosotros también tuvimos un blackout acá, obviamente de menos tiempo, en la torre de control de AMB, un aeropuerto súper complejo,
que fueron cerca de 23 minutos. Pero piensen, por tema de falla eléctrica, por equipos, ¿se fija? Ya un sistema de UPS, no sé, más allá de detalles, factores que son contribuyentes. Pero en el caso de Jorge Chávez, fueron más de 10 horas y generó desvíos de aeronave, hasta un accidente de una aeronave, una Airbus 380, que fue un aeródromo alternativo y tuvo un impacto con una infraestructura, que fue un poste, obviamente porque la envergadura de esta aeronave, este aeropuerto no estaba en condiciones de recibir una aeronave de ese tamaño más bien. Factores técnicos son estas condiciones que están siempre presentes, ahí escondiditas en el efecto iceberg, pero que se juntan con otros factores como el tema de las fallas activas, que son a veces errores humanos, no a veces son errores humanos y generan un accidente. ¿Ya? Entonces, siempre en este peligro que yo les decía de la taxonomía, hay el estado, yo creo que fácilmente 150 peligros en total. Bueno, aquí tenemos peligros técnicos también asociados a mantenimiento. Obviamente, aquí hay personal, en este curso también hay de centro de mantenimiento aeronáutico y eso que, bueno, que hayan de centro de mantenimiento grandes, aeronáuticos grandes, que operan para aeronaves comerciales grandes, o sea, 121, que hacen vuelos nacionales e internacionales, como también aeronaves más pequeñas, ¿ya? Que son bajo los 5.700 kilos, por ejemplo, que hacen transporte no regular de pasajeros en algunos aeródromos más pequeños o hacen peligro de trabajo aéreo, o sea, perdón, trabajo aéreo de combate a incendio o helicópteros, en fin. Entonces, suele pasar esto también, falta de o inadecuados controles y directrices de aeronavegabilidad, las DA, ¿no es cierto? Procedimiento ineficaces o a veces desactualizados, a lo mejor equipos, herramientas más calibradas. Bueno, esto también, estos peligros en realidad tienden a que debieran reportarse a la autoridad. Y yo les dije que por cultura hoy en día los centros de mantenimiento aeronáutico no reportan. ¿Ya? Pero suele pasar esto, hay que cambiar un poco el foco y por eso que estas capacitaciones ayudan simplemente a abrir aquello, porque recordad que un reporte obligatorio, la autoridad no tiene por qué tomar acciones punitivas porque es un evento obligatorio, pero no es negligente. ¿Se acuerda que vimos el concepto de probabilidad, el peligro, la probabilidad, la consecuencia, la gravedad? Ahora, la gravedad, el sinónimo de severidad. Dice, la gravedad del riesgo de seguridad operacional es el grado de daño, impacto, ¿no es cierto?, que puede suceder razonablemente como consecuencia o resultado del peligro identificado. En este caso, eh, la gravedad nosotros la vemos en una escala que es numérica, perdón, es alfabética. Catastrófico que es A, B que es peligroso y ahí sigue hasta el nivel E, ¿ya? Pero siempre hay que considerar en la severidad la peor consecuencia en esto. Ejemplo, una caída de una aeronave, la peor consecuencia es que puede ser catastrófico, o sea, sin duda. No le podemos restar importancia que la aeronave va a aterrizar una aeronave no tripulada que en un área poblada va a usar paracaídas y puede activarse el paracaídas y va a tener quizás cero daños. Pero una aeronave como tal de combate a incendios, si tiene una caída, un CFIT o una pérdida de control, eh, para los puestos a la consecuencia de la caída va a ser el peor escenario. O sea, eh, pérdida total y o muertes también a la persona. Como lamentablemente donde hemos tenido mayor cantidad de fallecidos es en combate a incendios forestales. Ya, bien, acá en la mitigación de los riesgos, que se acuerdan que nosotros identificamos el peligro, sacamos la consecuencia, evaluamos el riesgo en cuanto a probabilidad de severidad y después tenemos que aplicar medidas de mitigación. Entonces, estas medidas de mitigación se basan en la defensa de la aviación, o sea, tecnología, reglamentación, entrenamiento, supervisión. La normativa habla siempre de tecnología, reglamentación y entrenamiento, pero nosotros le sumamos a supervisión o estandarización, por ejemplo, el uso en el caso de drones del landing pad, que es para el tema de aterrizaje o la zona de seguridad, a lo mejor los elementos de protección personal también, el briefing operacional en las operaciones de combate a incendio, a lo mejor en una escuela de vuelo, etcétera, etcétera. Eso es sumamente importante considerar entre más medidas de mitigación yo creo que más efectiva, baja el nivel de riesgo a un nivel aceptable. ¿Ya? Entonces, creo que la mitigación de riesgo es un proceso
incorporación de defensas, controles preventivos, medidas de recuperación, para reducir la gravedad o probabilidad de la consecuencia proyectada en peligro. Normalmente, en la medida de mitigación, uno baja la tasa de probabilidad, la ocurrencia de la consecuencia, y normalmente no baja la severidad. ¿Ya? Lo voy a explicar en el caso de una operación de combate de incendio. Con mi medida de mitigación, si yo coloco, no sé, lo que les decía, Kevlar en la cabina, si yo tengo una pérdida de control y se me cae la aeronave, y yo lo quiera, más que el Kevlar tampoco no me va a proteger de evitar la caída o de daños graves o muertes a los tripulantes, piloto, no sé. Pero sí, por ejemplo, lo que les decía, el paracaídas en un dron en un área poblada, si yo lo activo, obviamente me va a bajar sí o sí la severidad. Esa es una gran diferencia. ¿Ya? Recordar siempre que esta medida cuando se trabaja en una matriz de riesgo, siempre hay que trabajar en base a estas defensas de la aviación. He visto muchas matrices de riesgo que prácticamente las medidas de mitigación son muy pobres y prácticamente son parte de lo que está establecido en el manual de operaciones, pero normalmente pasan con, dicen, no, pues el operador tiene capacitación, o mantendrá o elaborará, o siempre en una condición de futuro, implementará, no. Las medidas de mitigación tienen que ser, por eso se llaman defensas actuales y ulteriores, pero que tienen que ser las que se deben implementar ahora ya, o que están implementadas. Aquí no hay lapsus de, perfecto, no, en 2 o 3 días, o en un mes más, o se va a implementar el próximo año, no me sirve. Tiene que ser medidas de mitigación reales y eficaces. Cuando les mencionaba la tabla de probabilidad de severidad, aquí está esta tabla matriz se llama 5 por 5 porque obviamente son 5 elementos de la probabilidad y 5 elementos de severidad. Y es alfanumérica porque aquí tenemos un valor numeral cuantitativo y uno alfabético, entonces es alfanumérico. Y si hablamos de la probabilidad, esto es como un modelo ejemplo que tiene la OASI, pero muchos la tratan de detallar un poco más, incluso cuantificar. Probable que ocurra muchas veces, por ejemplo, hemos tenido 2 eventos durante tantas horas de vuelo o durante en el año, en el periodo, ¿se fijan? Eh, y así también está de la tabla de la probabilidad de frecuente hasta casi imposible que ocurra. Y lo mismo la severidad de una condición de catastrófico hasta lo insignificante. Lo catastrófico estamos hablando de destrucción del equipamiento y muertes múltiples como A, insignificante, consecuencias leves. En la evaluación y mitigación de riesgo de seguridad operacional, aquí tenemos esta condición de nivel de la región donde deberíamos quedar, siempre en una condición aceptable, o decía, si yo identifico mi peligro y evalúo el riesgo, me queda en una condición de aceptable y no tengo para qué implementar medidas de mitigación. También concepto medio raro, porque hay algunas matrices que llegan, por ejemplo, con un nivel de verde aceptable y colocan igual medida de mitigación. Ojo, en una condición aceptable puede operar sin ninguna observación o reparo con respecto a mitigación. La región tolerable dice, bueno, perdón, ahí aceptable, pero es aceptable en base a mitigación de riesgo. Puede requerir una decisión de la dirección. ¿De qué dirección? En este caso, gerente de operaciones, gerente general, para la toma, para poder operar en forma supuestamente bajo márgenes de seguridad operacional. Jamás operar en una condición de riesgo no tolerable, es decir, bajo ninguna circunstancia podemos aceptarlo, por ejemplo, credenciales vencidas, no esté certificado de aeronavegabilidad, el piloto está en una condición de fatiga, somnolencia, está por un proceso de estrés, factor humano, se fijan. Eh, la aeronave, un dron, está operando en un área polar y no tiene paracaídas, no puede operar, simplemente no tiene permiso de vuelo. Bueno, en el mismo caso del área de aeródromos, si hay un conductor de un área de rescate y no tiene la licencia específica para vehículos especiales, como son estos carros de extinción de incendios, tampoco puede operar en esa condición. Si el aeropuerto no está en condiciones, por ejemplo, de recibir una aeronave, quizás la aeronave más grande, que es categoría 9 o 10 en el aeropuerto Pudahuel, en unas condiciones por tema del material del equipamiento de CI, que es el Servicio de Extinción de Incendios, en una condición, si hay 3 carros y necesitan 4 carros, no, tendría que bajar obligatoriamente la categoría, publicar notas, etcétera, etcétera. Entonces, en esta condición de semáforo es donde usted tiene que preocuparse y estar continuamente revisando la medida de mitigación.
Bueno, la parte de este módulo que es como la más interesante, aparte que lo que me he visto teórico, es la matriz de riesgo, que es parte de la etapa 2 de un SMS, de un proveedor de servicio, y es aquí a donde tienen que hacer un levantamiento de los peligros y evaluar su riesgo y aplicar medidas de mitigación. Entonces se trabaja en un modelo matriz de riesgo que hay muy parecido a lo que está establecido en la 19. Por ahí falta un detalle que son las fuentes internas o externas, ya que nosotros normalmente no las estamos solicitando, pero a veces las prescriben o más bien están escritas en el manual SMS, manual de operaciones, manual de mantenimiento, etcétera, pero normalmente coloca uno el proceso de actividad, los ciertos peligros, identificados, las consecuencias que puede traer, y pueden haber muchos peligros y, ojo, muchas consecuencias también. Hay que considerar un poco los riesgos más significativos. ¿Ya? Hay que evaluar el riesgo en cuanto a esa probabilidad de severidad. Ya ven, algunos pueden colocar en la misma columna las defensas actuales, o si quieren la ordenan en una columna posterior, que esas son las que hoy en día tienen, ¿no es cierto?, el proveedor, la organización, a ese tipo de trabajo aéreo, a esa actividad. La medida de mitigación posteriores, eso aplicando nuevas defensas, no pueden ser similares a las defensas actuales. Eso es lo que más hemos tratado de capacitar y de implementar, por ejemplo, en las empresas de drones y de trabajo aéreos, de aeronaves, de ala fijo rotatoria, ¿ya? Porque normalmente acostumbran a colocar medidas muy pobres o simplemente copian y pegan la misma medida de mitigación actual que las posteriores, ¿ya? Las ulteriores, los posteriores debieran bajar el nivel de riesgo de un nivel, por ejemplo, rojo, no tolerable, a un nivel tolerable o aceptable. ¿Ya? Se definen las responsabilidades y obviamente la eficacia de los controles, que eso se tiene que hacer internamente. No es parte de lo que nosotros exigimos acá, sino que por lo menos decir, pucha, no sé, pues semestralmente o periódicamente estamos revisando la matriz de riesgo, estamos identificando nuevos peligros o estamos cambiando la medida de mitigación. Debiera hacerlo así y no se acostumbra a hacer. Un tema que les dije a la introducción, que una matriz de riesgo pueden tener alguna empresa 2, 3, 4 años, la misma matriz de riesgo jamás ha sido actualizada. Y es el documento más dinámico que tiene que tener un sistema de gestión de seguridad operacional. Bueno, aquí podemos ver una matriz de riesgo, un modelo. No quiere decir que esta sea la mejor referencia, pero sí, inicialmente así se trabajó una matriz de riesgo con un proceso de actividad. Por ejemplo, en el caso de aeronaves no tripuladas, drones, decían despegue, aterrizaje RPA, a lo mejor peligro, la caída del equipo, pérdida de control en área poblada. Pues yo que te digo, voy a ver como las vías, las debilidades y las fortalezas. ¿Ya? Entonces la caída, aclarar que era siempre, en este caso, es una consecuencia, no es un peligro. Pérdida de control en área polar, por condiciones de viento, KP elevado, interferencia electromagnética, etcétera, eso es un peligro. Y ahora la consecuencia puede ser la caída. Se fija y aquí, en esta matriz de riesgo, no aparecía en la consecuencia, aparecía un riesgo. ¿Se fija? Daño a las personas, instalaciones, riesgo como la severidad. Se fija, aquí estamos viendo algo que no debiera haberse trabajado así, pero en su momento se hizo. Bueno, estas son las mejores, que hay que ir evolucionando. Se evalúa el riesgo en cuanto a la probabilidad de severidad de un nivel no tolerable y en sus medidas de defensa actuales, fíjese lo que había. Operador certificado por la IGC, ya el operador, que se entienda bien, cuando hablamos de una operación RPA, tiene una OC, después se le entrega una OC, y había un procedimiento interno, no especificaba nada más, y tecnología decía con qué tecnología cuenta el equipo, ahí habían algunos modelos, series, sistema inhibidor, qué otros sistemas tecnológicos, como pobres en cuanto a medida de mitigación, reglamentación manual de operaciones, donde se incluye el procedimiento de cierre de perímetro, a lo mejor debiera estar también el procedimiento de trabajo aéreo, un procedimiento de emergencia, incluso el checklist, ¿se fijan? Pero bueno, esto era como lo referencial. Y hablaba de operador aéreo certificado por la DGAC. Pero resulta, ¿qué pasa con el personal? Con el tema de las capacitaciones, el factor humano, probablemente, ¿se fijan? Entonces aquí se aplicaba la defensa de la aviación de esta manera. Bueno, ya un nivel de riesgo, insisto, como ejercicio, como modelo de enseñanza, un valor 2B. Pero aquí faltaban algunos detalles, ¿ya? Esto era como inicial cuando se trabajó. Quise mostrar esta matriz de riesgo para que vean un antes y un después. Aquí tenemos otro modelo de matriz de riesgo, fijan, que ya mucho más mejorado, ¿no es cierto? Y es de un combate de incendios forestales. Aquí tenemos combate de incendio y peligro. Aquí tenemos, se fija, se acuerda que podría ser peligro en una condición o un objeto. Aquí condiciones meteorológicas adversas.
Turbulencia, visibilidad reducida, vientos fuertes, altas temperaturas, bueno, y eso es parte de uno de los peligros que tiene mayor tasa de ocurrencia de eventos en los combates de incendios. En detección, se fijan aquí, una detección interna o externa, aquí dice ATS, o sea, de los servicios de tránsito aéreo, ellos reportaron este tipo de peligro. ¿Por qué externa? Porque a lo mejor es un organismo, los servicios de tránsito aéreo son, por ejemplo, a Torre Control, no pertenece al operador aéreo como tal, y ellos reportaron, ¿se fijan? Entonces aquí está la consecuencia, que es la caída de la aeronave con pérdida completa o parcial. Si hablamos, yo les decía, aquí la severidad es la peor consecuencia, o sea, catastrófico, y aquí tenemos un nivel 3A, ¿no es cierto? Y con defensas actuales que estamos hablando de entrenamiento, tripulación, de mantención de eficiencia y briefing operacional. Es lo único que tenía. ¿Bien? ¿Cuáles son las medidas de mitigación posteriores? Y, mitigación de riesgo, acciones posteriores aplicando nueva defensa, bueno, aplicación de páginas IFI metal, vuelo IFR, reglamentación manual de operaciones, apéndice X, aplicación de procedimiento de emergencia, etcétera, entrenamiento y recurso permanente de tripulación. Se fijan que ahí trabajaron fuertemente en esto, pero el nivel de severidad se mantiene, porque obviamente ante una condición así, más allá, si hay un evento con el peor de las consecuencias, va a generar igual un daño catastrófico. Entonces ahí quedamos en un nivel 2A. Pero hay, por ejemplo, un estándar, eso es importantísimo, el reconocimiento previo a la zona de vuelo, o sea, un vuelo prueba, quizá un vuelo, perdón, de reconocimiento, el briefing operacional, antes y después, reuniones de coordinación, al inicio y término de las operaciones, uso de elementos de protección personal. Bueno, y hay otras medidas más de mitigación, pero esto es un poco ya un ejemplo un poco más avanzado de una buena matriz de riesgo. Yo creo que igual cumple con, por lo menos con el estándar. Este slide que va relacionado con los reportes de eventos operacionales, los NEO, ¿no es cierto? Tenemos dos clasificaciones. Una son los obligatorios, los que establece la normativa. No sé, hay un listado, por ejemplo, para la empresa aérea, un operador aéreo de ala fijo rotatoria, tiene 33 eventos más, 34 más otros que están asociados. Ejemplo, láser, FOD, ingesta de ave, desviaciones de seguridad personal, factor humano asociado a fatiga, etcétera, etcétera. Y también están, por ejemplo, para el centro de mantenimiento, son 12 eventos que están establecidos en la DAN 19. Para los servicios de tránsito aéreo hay cerca de 14. Para la parte AGA son 11. Bueno, ¿dónde ustedes ven este tipo de eventos que son obligatorios para aquello? En la DAN 19. Lamentablemente también, o sea, en esto no incluye a las empresas de operaciones de RPA. ¿Ya? No está hoy en día incluido cuáles son tipos de reporte de eventos obligatorios. Yo creo que en eso hay que trabajarlo. Llámese, por ejemplo, un desprendimiento hélice, por ejemplo, condiciones meteorológicas adversas, a lo mejor un blackout en la consola, problemas de batería, no sé, pues problemas de luz en el paracaídas, no se conectó bien o no se activó el RTH, etcétera. Pero aquí quiero clasificar aquí cuál es la gran diferencia entre obligatorio y voluntario. Bueno, los obligatorios, ¿qué es lo que dice la base al respecto? Que no se limite solo a incidentes. Porque normalmente tiende uno a enviar porque hay un incidente más que grave, no, porque accidente y accidente grave van al departamento privado. Pero un incidente leve, no sé, pues tuve un desprendimiento y se me cayó mi equipo, es como tal un incidente, ¿se fija? Orientado más a otro tipo de eventos que estén asociados, por ejemplo, que puede generar un cuasi accidente, o que no sea que se entienda bien como un incidente. Ejemplo, algo relacionado que a lo mejor que no se cumplió el periodo de servicio vuelo, se fija, o el periodo de descanso como tal. eh, lo que dice la base está asociado más bien a factores técnicos. ¿Se acuerda que yo le decía tema de mantenibilidad, de instalaciones, de instalaciones defectuosas o procedimientos desactualizados? No sé, pues equipamiento en la parte de mantenimiento, ¿se acuerdan? Como equipo o herramientas no calibradas, etcétera. ¿Y dónde se reportan estos eventos? Esta notificación de eventos operacionales que está el formulario acá, en el SIGO, a través de este portal, y ahí tienen que ser informados a la DGAC antes del día que pasó el evento. ¿Ya? ¿Es obligatorio informar? Es obligatorio. ¿Informan hoy en día? No informan mucho, la verdad. Hoy en día en las compañías aéreas hay cerca de 3.000 reportes desde 2019 a la fecha de los servicios transitorios, cerca de 15.500 reportes, bastante. De aviación general, cerca de 40 reportes. De drones, de empresas de RPA, 5 reportes.
Vean ahí el cambio de cultura, hay que generarlo. No tiene carácter punitivo porque son acciones que son bajo la cultura justa, no deliberadas, o sea, no hay intención. Un error, una falla, un lapsus, diga, no sé, están consideradas. Lo que sí es importante, si hay una negligencia probablemente tal, pasa a ser a otro ámbito, de infracción, un dolo, por acto de hacer un sabotaje, o simplemente porque, por ejemplo, actuó de forma negligente bajo las condiciones de alcohol, droga, ¿no es cierto? O no tenía la licencia, ahí ya cambia la condición, ¿se fija? Entonces, en este carácter de no punitivo, la DGAC, ¿qué es lo que hace con esta información? La reporta en su base de datos, saca tendencia, análisis y el día de mañana procurar tener boletines de seguridad operacional para difundir promoción de la seguridad operacional a nivel del sistema. Pero si nosotros queremos ver, por ejemplo, cuál es el comportamiento que ha tenido un paracaídas en un equipo de RPA más de 300 RTK, si nosotros no tenemos antecedentes físicos, vamos a sacar información. Necesitamos tener una base de datos, alimentar estas fuentes que son de usted, externas, es decir, de los proveedores. Y la data de ser protegida es protegida. Ustedes pueden mandarlo confidencial y no se les va a hacer un seguimiento o tomar acciones para nada. No es el carácter de aquello. Ahora, la base dice que para generar el punto de inflexión del cambio de cultura de seguridad operacional hay que cambiar a los voluntarios y específicamente al confidencial. ¿Por qué confidencial y más que el anónimo? Porque resulta que el anónimo en realidad mantiene algunos datos, nos da datos de la persona, entonces a veces pierde un poco de validez quizá la información que se está otorgando porque a veces pueden ser incluso con el ánimo a veces de prestigiar la reputación de la empresa. Pero confidencial, yo estoy claro que que mi información va a ser protegida, a eso voy, y los datos son fidedignos. El confidencial es, claro, recuerden, están asociados a condiciones latentes, ¿se acuerdan el efecto del iceberg o el efecto de Shell? ¿No es cierto? Cultura, malas decisiones gerenciales, problemas de equipamiento, instalaciones, a veces fallas activas como problemas también de personal, de competencia u otro. Normalmente no lo van a reportar. Hay que orientar a factores humanos y mejoras, a eso apunta. Y lo más importante, esto significa también identificar nuevos peligros, sobre todo los voluntarios. ¿Ya? Y se informan a través del SATSEP, que puede ser sistema de reporte anónimo de la EGC, o simplemente los pueden tener en la propia organización. Normalmente muchas empresas los reportes voluntarios los tienen, no los reportan al SATSEP, los tienen sí en su información para su análisis estadística y justamente actualizar su matriz de riesgo o tener indicadores que busquen o indicador que habla de promover o incentivar el uso del reporte voluntario, bueno, sirve para esos efectos, ¿ya? Tiene carácter punitivo y la data debe ser protegida. Insto a que todos los que están aquí en este curso, por favor, ayuden a generar el cambio de cultura. Y la clave está en este slide para generar el cambio de cultura. Y recuerden, la DGAC no toma acciones punitivas. Ante un error, recuerden el concepto de cultura justa, ¿ya? Ante un error, ante una falla o un lapsus. Sí, si es negligencia o dolo o una violación como metadata, ahí aplica el código aeronáutico. Eso es sumamente importante. Finalmente lo quise dejar para el último, esto el tema de los factores humanos, asociados a los factores humanos, y aquí está el tema de la complacencia o exceso de confianza, fatiga, estrés, distracción, presión laboral, malas costumbres. Bueno, voy a tratar de subir un video de lamentablemente un accidente de aviación que fue en febrero de este año en un combate de incendio en el sur. Y lamentablemente por ahí, bueno, dentro de lo que nosotros tenemos antecedentes, no tenemos la investigación propiamente tal, pero a veces dicen ahí que el factor humano que tiene, factor contribuyente, que tiene mayor ocurrencia, mayor tasa de probabilidad de eventos que pase el como tal, es el exceso de confianza, la complacencia. Es decir, pues tenemos 12.000 horas de vuelo, bueno, y voy a probar de hacer el checklist. En realidad, a lo mejor yo estoy acostumbrado, vuelo a baja altura y en realidad, bueno, en este accidente, lamentablemente en una condición de descarga de agua, en un vuelo a baja altura, esta aeronave se estrelló y lamentablemente falleció el piloto. Eh, Afortunadamente, entre comillas, no hubieron más desgracias porque la aeronave cayó fuera del aeródromo y en un área de tránsito público y bueno, podrían haber tenido consecuencias más trágicas.
Estos factores humanos, por favor, también los insto. Por eso que este curso está orientado en este módulo especial de gestión de recursos humanos, de gestión de riesgo, perdón, de involucrar factores humanos en la matriz de riesgo. A eso apunta y ojalá espero que tengamos con esto un mejor resultado el día de mañana en las matrices de riesgo. Ya, bien, este proceso de investigación de seguridad operacional, aquí, sí, perfecto, ahí estamos, ya. El proceso de investigación de seguridad operacional es un requisito que establece dentro de la gestión de riesgo, dentro de la etapa 2 de seguridad operacional, para todos los proveedores de servicios. Eh, Cualquiera sea, ojo, tiene que haber un proceso de investigación interna y quienes realizan este proceso de investigación interna tiene que ser un equipo en cierta forma más competente y normalmente no, en la base dice que tiene que haber un equipo de investigación, no es que un equipo multidisciplinario, pero competente y eso lo tiene que conformar. Normalmente pasa por ser a veces un piloto, un ingeniero aeronáutico, un supervisor de mantenimiento, por personal de un área específica, a lo mejor de vuelo, por temas de, a lo mejor, el caso de un alumno piloto o de un operador de RPA, a lo mejor el gerente de operaciones con el operador de RPA o en la parte de aeródromo, quizás la parte del área técnica, etcétera. Pero ¿cuál es la intención de hacer un proceso de investigación interna? Mejorar la comprensión de los hechos. Recuerde que es interno esto. Recuerde que si hay un accidente o un incidente grave, tiene que enviarse a PREVAC, al Departamento de Prevención de Accidentes. Esto es interno, para poder determinar como dueño del proceso cuáles fueron las causales y factores contribuyentes. Identificación de factores humanos y técnicos. Normalmente uno como dueño del proceso sabe mucho más que la misma área de externas como la DGAC. Identificación de peligro y evaluación de riesgo. Recuerden que les dije que una de las fuentes externas es el proceso de investigación. Identificamos nuevos peligros ahí. Formulación de recomendaciones para reducir o eliminar riesgos inaceptables. Es ideal tomar buenas prácticas, ¿sí? Para evitar una reincidencia. Por eso es que normalmente cuando hay un accidente, si lo primero que se hace es revisar estos informes, determinar factores contribuyentes, qué peligro hay, verificar en la matriz de riesgo y determinar durante un año o 2 años si, por ejemplo, este evento ha tenido una ocurrencia, una reincidencia como tal. Si es así, quiere decir que no se están tomando acciones efectivas. Enseñanzas obtenidas que debieran compartirse con la industria. Ese es el propósito de un prometedor. No, eh, no trae como consecuencia culpabilidad, sanciones de por medio u otro. ¿Ya? Lo digo porque en el caso de este dron que se cayó en Los Ángeles, una mala operación, entiendo, bueno, independiente de ello, hicieron una especie de ISA, investigación sumaria emitida, el consejo del gobierno, o sea, perdón, de la municipalidad, para efecto de determinar responsabilidades. Bueno, eso es independiente. En el caso de los procesos de accidentes e incidentes de aviación, investigaciones internas como las externas, netamente hay un tema que apunta a esto, no a determinar un tema infraccional, que es distinto si hay algún dolo, alguna negligencia como tal, merita otro trámite probablemente en otro departamento que es el área de fiscalía de la DGAC. Bueno, este módulo de SRM era la intención eh, profundizar el tema de conceptos de gestión de riesgo, un concepto que es fundamental dentro de la identificación del peligro, consecuencia, la evaluación del riesgo, la medida de mitigación. Vimos por ahí algunos ejemplos de matriz de riesgo, lo que debería hacer. Voy a subir igual en la plataforma en esta clase sincrónica, vamos a abordar lo último que hay en matriz de riesgo para que les pueda ayudar también a ustedes, sobre todo los que están trabajando quizás en la parte de la etapa 2 de SMS, los que tienen que y los que a lo mejor ya tienen su matriz y tienen que actualizarla, ¿ya? También el tema de la clave de lo que es el comportamiento del desempeño de seguridad operacional con los reportes y finalmente el proceso de investigación. Bueno, espero que le haya gustado la presentación y recuerden que hay 2 clases sincrónicas en las cuales pueden participar. Un gran abrazo, cuídense mucho.